Buenos días con todos. Agradecido por la invitación para este seminario de, uso de las tecnologías de secuenciación en la lucha contra diversas enfermedades. Ese tema, en esta ocasión voy a hablarles sobre aplicaciones de la genómica en particular en la lucha contra la tuberculosis, principalmente experiencias que se han realizado, a nivel mundial y también pues en el Perú. Entonces, como una introducción, tenemos que la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, prevenible, curable y con un importante componente social. La tuberculosis se transmite principalmente por el aire y principalmente afecta a los pulmones. Cuando afecta a los pulmones se le conoce como tuberculosis pulmonar y cuando afecta a otros órganos, tuberculosis extrapulmonar. El problema de la tuberculosis es que a pesar de que es una enfermedad prevenible y curable, ya es una enfermedad que durante muchos años viene afectando a la población mundial. En el 2021, la OMS estimó que 10.6 millones de personas se enfermaron de tuberculosis, mucho más de lo que se reportó en el año 2020. Y en particular en Perú, Perú es un país atractivo, se podría decir, para la comunidad mundial en el sentido de que Perú, lamentablemente, pertenece a uno de los 30 países con mayor carga de TB multidrogo resistente a nivel mundial. Esa es una característica que viene trayendo Perú ya muchos años, desde hace muchos años atrás. Principalmente la TB-MDR es una tuberculosis que ha generado resistencia a los dos fármacos más potentes que se usan contra esta enfermedad, que es la isoniazida y la rifampicina. Pero adicionalmente, hasta hace poco, también existía una definición adicional que era la tuberculosis XDR, que es una tuberculosis que además de ser TB-MDR, también es una tuberculosis que presenta una resistencia adicional a fluoroquinolonas. Bueno, la clasificación anterior decía también a inyectable de segunda línea, pero actualmente la OMS ha redefinido esto para ajustar la definición de TB-XDR a la inclusión de nuevos fármacos que se están usando en la lucha contra la tuberculosis. La casuística de la tuberculosis en Perú es que está afectando la tuberculosis, las cepas de Mycobacterium tuberculosis están circulando en todos los departamentos del Perú. Claro que en ciertos departamentos es donde hay una mayor incidencia de casos de TB multidrogo resistente, o tuberculosis drogo resistente en general. Como vemos, solamente en Lima y Callao, el 78% de los casos de TB multidrogo resistente ya se encuentran, como digo, en Lima y Callao, de lo cual la TB-XDR también está centralizada en Lima y Callao. Entonces, un poco de contexto sobre la genotipificación. La genotipificación es una herramienta en la cual se busca identificar a pacientes con TB que tienen más probabilidades de tener vínculos por transmisión reciente. Entonces, la idea de la genotipificación para hacer ese trazado es que las cepas que se encuentran en pacientes distintos, si esas cepas genéticamente son muy cercanas, idénticas, pues se evidencia un caso de transmisión entre estos pacientes. Caso contrario, cuando se evalúan dos pacientes y las cepas no tienen una cercanía genética, no son iguales, entonces se podría decir pues que el contagio no ha sido directo entre esas otras personas. La genotificación convencional de Mycobacterium tuberculosis, antes de la llegada de todas esas tecnologías de secuenciación de próxima generación, era realizada principalmente por métodos genéticos, o sea, es decir, métodos moleculares que analizaban solamente ciertos genes. Por ejemplo, tenemos el IS6110, que es una metodología en donde mediante el análisis de los fragmentos de recepción analizan el gen IS6110. Entonces, también tenemos
un análisis de unidades repetitivas mediante el método Miru-BNTR o también de secuencias espaciadoras con el método polytyping. Como vemos, a un lado tenemos una representación de la ubicación de esos genes o esos marcadores que eran utilizados para hacer ese estudio de genotipificación. Tenemos ahí círculos que representarían el genoma circular de MTB y sus posiciones relativas de dichos marcadores para cada una de las metodologías que se ha mencionado. Y bueno, el genoma de Mycobacterium tuberculosis inicialmente fue secuenciado por primera vez en el año de 1998. Pero esta publicación, este primer genoma, se demoraron 3 años para obtener solo la secuencia genética o secuencia nucleotídica completa de un solo genoma, de una sola cepa, que era la cepa H37RB. 3 años para obtener un solo genoma, comparado a lo que actualmente se viene logrando, ¿no? Luego, en el 2002, recién secuenciaron otro genoma más de otra cepa referencial. Y actualmente, con la revolución de la tecnología de secuenciamiento, ya esto ha cambiado bastante. Por ejemplo, en el NCBI se estima que hay 3.600 genomas ensamblados de MTB. De estos, solamente 47 son genomas que pues no tienen gaps, están muy bien ensamblados, pero el resto son como borradores de ensamblajes. Sí, pero esto hablando de genomas ensamblados que están en la base de datos. Sin embargo, año tras año, muchas investigaciones analizan, secuencian genomas de Mycobacterium tuberculosis por cantidad para sus diversos estudios en sus países. Entonces, pero no los ensamblan, sino directamente suben las secuencias, las lecturas de secuenciación en formato SRA y lo suben a esta base de datos también del NCBI. Y pues hay mucha información más allí que está como material crudo. El secuenciamiento de genoma completo es el proceso para determinar la secuencia completa del genoma de un organismo. Cabe resaltar que en el año 2018 la OMS publicó una guía técnica en la que por primera vez recomendó el uso de las tecnologías de secuenciación de próxima generación, en las que incluía el secuenciamiento dirigido y el secuenciamiento de genoma completo, para su uso en la lucha contra la tuberculosis, específicamente para el diagnóstico de si una muestra tiene tuberculosis o no, y también para determinar los marcadores de resistencia a las principales drogas antituberculosis. Entonces, actualmente ya se conoce que hay una cepa, la cepa referencial H37RB es la que se usa como ya he dicho, cepa referencial, y está publicado en el NCBI. Se conoce la secuencia completa de esa cepa, tiene aproximadamente 4.4 millones de pares de bases, el porcentaje de guanina y citosina es 65.6, genes, 4.008 genes y 30 pseudogenes. Menciono esta cepa en particular porque es la que, bueno, fue la primera en ser secuenciada y es una cepa referencial usada a nivel mundial para diversos estudios comparativos. Entonces, acá se viene a hacer una comparación entre la genotipificación estándar con la genotipificación actual usando el secuenciamiento de genoma completo. Entonces, si analizamos los genes que se usaban antes, aproximadamente comprendían solamente el 1% de la información genética, de la información de todo el genoma de la bacteria, comparado al uso del secuenciamiento de genoma completo, donde ya se usa pues, la información contenida principalmente en todo el genoma para hacer estos estudios de genotipificación. La idea ahora es, antes, mejor dicho, el genotipado convencional analizaba ciertos genes, ciertos marcadores, unidades repetitivas, por ejemplo, y analizaba el cambio entre 2 o 3 segmentos repetitivos.
y de ciertas posiciones genéticas nada más. Sin embargo, ahora el WGS utiliza pues la información de todo el genoma en la forma de SNPs, pero que están distribuidos en todo el genoma. El genoma de Mycobacterium tuberculosis, a diferencia de otras bacterias, es bastante monomórfico. No tiene transferencia horizontal, entonces no hay tanta variabilidad de ese tipo. La fuente principal de variabilidad en Mycobacterium tuberculosis son los SNPs. Y eso es lo que se analiza para hacer la genotipificación. Entonces, son 3 ramas principales en las que se usa el secuenciamiento de genoma completo actualmente en el mundo para la lucha contra la tuberculosis. Una es para la especiación, en donde se analiza directamente la muestra y se determina si la muestra contiene bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis o es negativo o quizá tiene bacterias no tuberculosas. Se puede hacer también dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis la diferenciación entre las distintas especies. También se puede analizar la relación que existen entre las cepas, que principalmente acá viene lo que es el genotipado, para saber si las cepas que se han aislado de los pacientes están dentro de una cadena de transmisión o no, para saber si hay contagio o para hacer estudios de brotes. Y por último, la predicción de la resistencia. Una vez que ya se determina que la cepa, que la muestra tiene Mycobacterium tuberculosis, se procede mediante el secuenciamiento de genoma completo a determinar si la bacteria que está allí tiene resistencia a drogas de primera línea, de segunda línea, o incluso a los fármacos nuevos que la OMS hace unos años recién ha implementado. Luego, el secuenciamiento de genoma completo actualmente tiene el problema para MTB de que tiene que partir de un cultivo. O sea, tiene que tener una buena cantidad de material genético y estar aislado, ser puro, para que todo el material genético, para que todos los reads obtenidos sean de MTB y se pueda hacer los análisis bioinformáticos correspondientes. Ese es el problema todavía. No se puede hacer directamente de las muestras de SPUT, porque hay bastante componente de material genético humano y de la flora bacteriana. Entonces, si se parte de cultivo, por ejemplo en la figura tenemos ahí el cultivo sólido Lowenstein-Jensen, se realiza la extracción de ADN, la preparación de librerías. Actualmente usamos el MySeq y se obtienen los reads y luego de los reads se hace el análisis bioinformático correspondiente automatizado. Este análisis bioinformático, para hacerlo rápido y para hacer un trabajo de lotes, es que se automatiza mediante la creación de pipelines con diversos programas. Actualmente el Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias del INS cuenta ya con estos pipelines ya diseñados, utilizando principalmente software que son de acceso libre y que pues principalmente se instalan en el sistema operativo Linux. Epidemiología genómica. Acá viene la parte donde voy a explicar sobre el uso de esta genómica en el mundo para la lucha contra la tuberculosis. Por ejemplo, se conoce mediante el uso de otros elementos génicos que Mycobacterium tuberculosis tiene 7 linajes. Estos linajes están distribuidos en el mundo. Por ejemplo, en Perú está predominando el linaje 4. El linaje 4, también conocido como linaje europeo, euroamericano, que circula en Europa y América. Entonces, mediante el uso de genomas, que como mencioné, ya están, la data cruda ya está dispuesta en bases de datos internacionales, se lograron recolectar muestras de diversas partes del mundo, alrededor de 1.601 genomas del complejo MTB. Y mediante análisis informáticos se lograron extrapolar, sabiendo primero que estos genomas pertenecen a determinados linajes,
pero entonces se extrapolaron para saber qué marcadores genéticos de tipo SNP se pueden obtener para que mediante solamente la herramienta, solamente obteniendo esos marcadores genéticos, mediante esos marcadores genéticos ya podemos saber a qué linaje pertenece mediante la secuenciación directamente. Entonces se obtuvieron 62 marcadores genéticos de tipo SNPs. Estos marcadores genéticos permitían a su vez ahora determinar solamente secuenciando el genoma y analizándolo bioinformáticamente, saber a qué linaje o sublinaje pertenece mediante el bosquejo pues, de determinado SNP. Otro aporte de la genómica es que se hizo un descubrimiento en África de que no solamente eran 7 linajes, sino que había un linaje más, el linaje 8, mediante la genómica, ¿no? Y bueno, que el linaje 8 es un clado hermano de los linajes conocidos ya del linaje 1 al linaje 7, o sea, se descubrió un linaje más. Y esto pues profundizaba la idea pues de que Mycobacterium tuberculosis se originó también igual en África y se dispersó a través de ese continente hacia el resto del mundo. Luego, este es un estudio hecho en Perú, donde solamente de Lima y Callao, entonces en un estudio previo se habían identificado clústeres genómicos utilizando el sistema de genotipado convencional, específicamente el MIRU-BNTR, en donde se habían obtenido clústeres genéticos utilizando el genotipado convencional años atrás. Entonces, ese estudio lo que hizo fue secuenciar algunas de esas cepas, de esos clústeres, para verificar en parte si realmente la exactitud del uso, bueno, la comparativa entre el genotipado o la obtención de clústeres mediante el WGS y mediante la herramienta convencional que era el MIRU-BNTR. Lo curioso es que mediante el WGS se encontraron links epidemiológicos, conexiones entre cepas que la investigación epidemiológica de ese entonces no había detectado, como que eran cepas que pertenecían a clústeres distintos hasta ese momento, mediante el MIRU-BNTR y mediante los links epidemiológicos, pero que el secuenciamiento de genoma completo los había enlazado. Este es un estudio también realizado en el INS, en donde se secuencia genomas XDR de Mycobacterium tuberculosis, 68 en particular, y se identificaron clústeres genómicos, además que se pudieron identificar los linajes, pero se vio que estas cepas XDR, el 34% de ellas estaban agrupadas genómicamente, tenían una relación, estaban cercanas evolutivamente. Entonces, esto daba a entender o extrapolar la idea de que estas cepas XDR en particular, no es que la mayoría de ellas no se habían contagiado entre ellos, sino que habían adquirido el fenotipo de XDR de manera individual, quizá por problemas en el tratamiento o abandono, etc. Este es un estudio realizado ya hace varios años, pero utiliza la genómica y es muy interesante porque la idea que se tiene es que la tuberculosis llegó al Perú o al continente americano con la llegada de los españoles. Esto se basa en que pues nosotros en América circula el linaje 4 principalmente, ¿no? Y es el linaje que circula en Europa. Entonces tiene esa correlación. Sin embargo, se descubrió, se analizaron muestras óseas de aproximadamente 1000 años de antigüedad en la cultura chiribaya, cerca a Hilo, y se analizaron 3 genomas en particular. Y se vieron pues se detectaron muestras de tuberculosis en esos restos óseos. Cuando los secuenciaron, vieron de que estos genomas de MTB que estaban allí en esos restos óseos eran cercanos evolutivamente a Mycobacterium pinipedi, que también causa la tuberculosis. Pero Mycobacterium pinipedi es una bacteria que principalmente ocurre pues en los lobos marinos y en las focas. Entonces, quiere decir que la tuberculosis ya estaba en Perú antes de la llegada de los españoles. Claro que no era la tuberculosis moderna o la tuberculosis del linaje europeo o como la que circula actualmente, sino que era una tuberculosis que posiblemente pues que era transmitida por las focas, ¿no?
venían de otros continentes y pues las habrán comido y habrán adquirido las personas esa tuberculosis, pero al final también era tuberculosis. Entonces ya para la última parte voy a hablar sobre el uso del secuenciamiento en la lucha contra la tuberculosis drogoresistente, principalmente en el diagnóstico. Actualmente existen genes para analizar la resistencia. Por ejemplo, para la resistencia a rifampicina, el gen que se analiza para la resistencia principalmente es el gen RPOB. Para la resistencia isoniazida son dos genes principales, que es el CAG y el INHA, y de igual manera para la resistencia a fluoroquinolonas, los genes GIR-A y GIR-B. Sin embargo, como vemos allí, el GeneEdbert, Genotype, son metodologías moleculares actualmente que se usan en el diagnóstico, pero que apuntan solamente a analizar cierta parte del gen. El gen RPOB, por ejemplo, tiene como 3.000 nucleótidos, pero estas metodologías moleculares apuntan a solo analizar 81 nucleótidos. Claro que en esos 81 nucleótidos es donde ocurre el 95% de mutaciones asociadas a resistencia, pero no todas. Como vemos allí, en la parte del gen RPOB, para arriba hay otras mutaciones, B146F y I572F, que son mutaciones que han sido reportadas en el mundo, que están fuera de esa región de 81 nucleótidos, pero que también han sido detectadas en muestras de MTB circulantes en el Perú. Entonces, vemos ahí una serie de genes asociados a resistencia para distintas drogas. Los que están enmarcados en cuadrados son los genes que actualmente las plataformas moleculares analizan. Claro que son donde ocurre la mayor cantidad de mutaciones, pero no son todos. Entonces vemos que hay varios genes que no son analizados. La idea es que el genoma de secuenciamiento completo sí puede analizar esto, ¿no? Porque secuencian el genoma y ya mediante herramientas bioinformáticas se hace un screening de toda la información de todos los genes disponibles. En este sentido, a nivel mundial ya se ha desarrollado estudios y específicamente hay un estudio internacional llamado CRIPTIC, en el que se han propuesto, se propusieron, ya lo hicieron, secuenciar muchos genomas de Mycobacterium tuberculosis y a través de los años han hecho varias publicaciones ya para la finalidad de analizar todos los genes de resistencia de representatividad mundial y ver y analizar de alta resolución, obtener las mutaciones más prevalentes a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, como ya mencioné, en el 2018 la OMS recomendó por primera vez el uso de las tecnologías de secuenciación de próxima generación. Luego, en el 2021, sacó por primera vez ya un catálogo de mutaciones para su uso directo en la determinación de drogoresistencia. Entonces, en este catálogo la OMS establece aproximadamente 1.200 mutaciones para hasta 13 fármacos antituberculosis, para que mediante el uso del secuenciamiento directamente, de manera genotípica, se pueda determinar la resistencia. Y en el año 2017, Londres fue el primer país a nivel mundial en implementar el uso del secuenciamiento de genoma completo, pero de manera rutinaria, no solo para investigación de unos grupos, sino para todo el país. Entonces, allá, toda muestra de puto que llegaba, aparte de seguir su flujo normal por el cultivo fenotípico, también se le hacía su secuenciamiento de genoma completo previo a aislamiento en cultivos. Le han seguido a través de los años otros países, como Francia, Bélgica, Australia, donde ya están implementando. Entonces la idea a eso se va, ¿no? A utilizar el secuenciamiento de genoma completo de manera rutinaria. Este es un esquema de cómo se reportan los resultados del secuenciamiento de genoma completo, donde después se ve si a qué linaje pertenece, la calidad del secuenciamiento mediante la cobertura, mediante la profundidad, y si no está contaminado con material humano, y al final se puede ver el análisis de la drogoresistencia para cada fármaco. Un resultado muy completo. En conclusión, la genómica ahora pues se establece firmemente para su uso, específicamente el secuenciamiento de genoma completo, para su uso en la lucha contra la tuberculosis, para
determinar, pues, para el diagnóstico de la tuberculosis, para determinar clases de transmisión, para acompañar a los estudios epidemiológicos y para determinar principalmente la drogoresistencia. Bueno, gracias.